Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versículo 27. Este es un textonón. Versículo y capítulo es el mismo. Mateo capítulo 27, versículo 27. Hoy el Evangelio de San Mateo nos presenta el Vía Crucis. Ese es el texto de hoy, el Vía Crucis. Y vamos a ver en este gran pasaje cómo Cristo muere en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y vemos cómo Él da ese gran testimonio, que tiene confianza en el Padre, que así como el Padre lo ha enviado, Él tiene que llevar a cabo el plan que el Padre le ha encomendado. Muere en la cruz por ti y por mí, y al morir en la cruz paga por nuestros pecados. Vemos en este gran evangelio que Mateo nos presenta hoy, capítulo 27, versículo 27, el Vía Crucis. Los soldados romanos tomaron a Jesús para llevarlo al palacio de gobierno. Ahí se reunieron todas las tropas en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Y después le pusieron sobre su cabeza una corona que habían trenzado con espinas. Y en la mano derecha le pusieron una caña y doblando las rodillas le pegaban y le decían: «Viva el rey de los judíos», y le escupían la cara. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la capa de los soldados de color roja y le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Al salir de ahí, se encontraron con un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que significa Calvario o lugar de la calavera, sí, le quitaron sus ropas y entonces le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero Jesús no quiso probarlo. Entonces lo crucificaron y a un lado de él también crucificaron a dos de los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y entonces los soldados romanos se sortearon sus ropas y se pusieron debajo de la cruz para cuidarlo. Entonces en su cabeza de Jesús habían puesto un letrero: «Aquí murió, aquí fue condenado el rey de los judíos, llamado Jesús». Aquí fue condenado, llamado el rey de los judíos, que se hacía llamar o llamado Jesús. ¿Sí? Entonces, toda la gente que pasaba inclinaba la cabeza y se burlaban de él, diciéndole: «Hola, tú que destruyes el templo y lo derrificas en 3 días, baja de la cruz y sálvate a ti mismo». En cuanto a los maestros de la policía del templo y los maestros de la ley y las autoridades judías, se burlaban de él, diciendo: «Así como has salvado a otros, sálvate a ti mismo. ¿No que eres el rey de Israel? ¿No que has puesto tu confianza en Dios?». Pero él había puesto su confianza en Dios y creía en Dios y esperaba en el Padre, y no que se hacía pasar por el Hijo de Dios. También los judíos que habían crucificado con él también se burlaban de él. Entonces, como a las 3 de la tarde, se llenó todo el país de tinieblas. Ya cerca de las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: «Eloí, Eloí, lama sabacthani», que significa:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Lava Sambatine, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces algunos de los que estaban ahí dijeron, déjenlo, está llamando Elías. Otro de ellos corrió y puso en la punta de la caña una esponja y la mojó con vino agridulce y le ofreció de beber. Otros se burlaban de él diciendo, déjenlo, a ver si viene Elías a bajarle. Sí, y entonces Jesús gritó con fuerte voz, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al instante expiró. Y Jesús muere por ti y por mí. Esta es palabra del Señor Jesús. Sí. Vemos en este texto importante cómo el Señor viene al mundo y nace de la Virgen María. Y toda la vida de Cristo, desde niño, desde el inicio de su niñez, fue puro sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir, hasta que llega a cierta edad. Y también fue puro sufrir y sufrir, hasta que muere para pagar por nuestros pecados. Él quiso morir en la cruz, porque así el Padre le había encargado esa misión. Y al morir en la cruz, Jesús te libera a ti, me libera a mí de nuestros pecados. Y Cristo nos enseña a ser buenos. Y vemos cómo da este magnífico testimonio en este pasaje. ¿Sí? Vemos cómo Cristo cumple al pie de la letra con la misión que el Padre le encomendó. Cristo sabía que del Padre había salido y que al Padre tenía que volver, pero para volver al Padre tenía que ser martirizado, tenía que ser crucificado, tenía que ser humillado, tenía que ser escupido, tenía que ser golpeado, tenían que ponerle una corona de espinas para morir en la cruz por ti, por el gran amor que Él nos tiene. Cristo ya pagó por tus pecados, pagó por tus pecados, pagó por los míos, pagó por los de todos. Ahora falta que nosotros nos acerquemos a ese Cristo vivo y resucitado. Cristo al morir, Él paga tu deuda, totalmente paga tu deuda. Cuando Cristo muere, Él paga por tus pecados. Y vemos en este Evangelio cómo da ese magnífico testimonio. Él con su boca callada, Él no decía nada. Y vemos cómo la gente aprovechada, cómo la gente se atacaba, cómo la gente nos cuenta el Evangelio que la gente hizo con Él lo que quiso. Él se dejó hacer lo que la gente quisiera hacerle. Él se dejó hacer todo por amor a ti, por amor a mí. ¿Y con qué le pagas? ¿Con qué podemos pagarle a Cristo esto que Cristo hizo por nosotros? Morir en la cruz. ¿Qué nos cuenta el Evangelio? ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy en el Vía Crucis? ¿Qué nos dice? Que los soldados romanos tomaron a Jesús para llevarlo al palacio de gobierno, donde se juntaron todas las tropas en torno a él. Entonces le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo, y en su cabeza le pusieron una corona que habían trenzado con espinas para ponérsela en su cabeza, y después le pusieron una caña en el brazo derecho y inclinaban las rodillas burlándose de él. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Y lo escupían y le quitaban la caña
y le pegaban en su cabeza. Cuando se habían burlado todos de él, ya todos de él, Jesús recibe escupitinas, recibe dolores. ¿Cómo crees que le quitaban la caña y le pegaban en su cabeza, doblando las rodillas, diciéndole viva el rey de los judíos, para burlarse de él, y le escupían la cara? Después de esto, le quitaron la capa de soldado de color roja y le pusieron sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Cuando lo llevan a crucificar, llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa martirio, que significa dolor, que significa desprecio. Y después de ahí fue llevado a un lugar llamado la Calavera, y ahí le quitaron sus vestiduras y le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero él no quiso beber. Entonces lo crucificaron. Y a un lado de él también habían crucificado a dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Por qué crucifican a estos dos malhechores? Para darnos a entender Cristo, que teníamos que morir, que así como Él nos enseñó a ser crucificado, por eso decide que mueran dos malhechores junto con Él, para enseñarnos que así como Él moría en la santidad, también en esos dos malhechores muere todo el pecado junto con Cristo. Por eso Él decide que maten, que crucifiquen a dos malhechores de Él, porque en esos dos malhechores Él se lleva los pecados tuyos y los pecados míos, para darnos a entender que en esos dos malhechores se estaba llevando con Él el pecado del mundo. El pecado del mundo lo estaba enterrando junto con Él, estaba crucificando el pecado junto con Él. Por eso dice que a su derecha y a su izquierda también habían crucificado a dos malhechores, porque Él quiso llevarse en esos malhechores el pecado del mundo, para limpiar al mundo del pecado, para limpiar a nosotros del pecado, ¿sí? Y toda la gente que pasaba se inclinaba la cabeza, burlándose de él, diciéndole: hola, tú que destruyes el templo en 3 días y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Y los jefes de los sacerdotes y los jefes de la policía del templo y los maestros de la ley se burlaban de él, diciendo: ya que has salvado a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Ya que eres el rey de Israel, ya que eres el Hijo de Dios, ya que has puesto tu confianza en Dios, porque te haces pasar, te haces llamar, te hacías llamar por el Hijo de Dios. Y también los que estaban crucificados con él, los judíos, también se burlaban de él. Sí, también se burlaban de él. Y vemos como el mismo, yo diría la misma atmósfera, el mismo cielo nos presenta que Cristo es el Hijo de Dios, que han matado al Hijo de Dios, que han crucificado al Hijo de Dios. Cuando Cristo grita con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como diciéndole: Dios mío, ¿qué te hice? Lo que hice fue en esta vida hacer tu voluntad, prestarme a tu voluntad. Entonces se nos cuenta que el mismo cielo se llenó de tinieblas,
Se oscureció todo el país como hasta las 3 de la tarde, porque es el Hijo de Dios. Sí. Y entonces Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí presentes se decían: está llamando a Elías. Pero no estaba llamando a Elías, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió y mojó y puso en la punta de una caña, de un carrizo, puso una esponja mojada con vino agridulce y le dio de beber. Sí. Y entonces Jesús, otros decían burlándose de él: déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo. Y al instante Jesús gritó con fuerte voz: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al instante Jesús aspiró por última vez cuando estuvo aquí en la tierra, porque Él sigue estando aquí, pero no lo vemos. Pero en ese tiempo lo estaba viendo, los que estaban viendo el Vía Crucis, estaban viendo lo que estaba pasando, ¿sí? Cristo sigue vivo, pero ellos sí lo estaban mirando. Nosotros no lo estamos mirando, ellos sí lo estaban mirando. Y en otro texto dice: el soldado romano que custodiaba a Jesús, cuando vio que la cortina del santuario se rasgó en 2 partes y el templo se rasgó de arriba abajo, los sepulcros se abrieron, las rocas se partieron. Sí, este hombre dijo: verdaderamente hemos matado al Hijo de Dios, hemos crucificado a una persona inocente. Cuando vio todo lo que estaba pasando, se llenó de temor y gritó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y vemos en este texto importante, fulminante, la partida del Maestro Jesús, la partida de este mundo. Repito, Él sigue vivo, pero en aquel tiempo todos los que estaban presenciando la escena, ellos lo estaban viendo en persona, lo estaban viendo en vivo, estaban presenciando toda la escena. Y vemos cómo la gente que pasaba se burlaba de él diciendo: hola, tú que derribas el templo en 3 días y lo edificas en 3 días, ¿por qué no te salvas a ti mismo y te bajas de la cruz? Los que lo habían condenado, los jefes de la policía del templo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, se burlaban de él diciendo: ya que eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, baja de la cruz y creemos en ti. Pero como Cristo había puesto su confianza en el Padre, sabía que del Padre venía y al Padre tenía que volver. Por eso él se quedaba callado. Sabía que del Padre venía y al Padre tenía que volver. Por eso se hacía, dice, por eso se hacía. No se hacía. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos cuenta el Evangelio? ¿Qué nos dice el Evangelio? Que se llenó de tinieblas todo el país, como hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Y entonces Jesús gritó con fuerza. ¿Sí? Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí viendo, sí, déjenlo, está llamando Elías. Otro de ellos corrió y mojó, puso en la punta de un carrizo una esponja mojada con vino agridulce
y le dio de beber por última vez. Y Jesús en ese instante expiró: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a esa hora Cristo muere para siempre. Muere y después al tercer día resucita. Por eso Cristo quiso que esos dos crucificaran a esos dos malhechores, a esos dos judíos a un lado de él, porque en esos dos judíos se estaba llevando tus pecados. Al morir esos dos, al crucificar esos dos junto con él, te da a entender que en esos dos se estaba llevando todos los pecados del mundo. Te estaba dejando libre. Cristo te deja libre al morir en la cruz. Cristo paga por tus pecados, Cristo muere por tus pecados, Cristo decide morir con gusto por tus pecados para llevarse sus pecados del mundo junto con él. Por eso Cristo ya pagó por tus pecados. Tu cuenta ya está pagada, tu cuenta ya está saldada. Ahora falta que tú te acerques al que pagó tu cuenta, que es el Señor Jesucristo. Cristo paga por tus pecados al morir en la cruz. Y vemos cómo pasa todo este calvario para morir en la cruz y para dejarte libre a ti y para dejarme libre a mí. Ahora falta que nosotros nos acerquemos al que pagó por nuestros pecados para estar cerca de él y después morir igual como murieron esos dos en la cruz y ir a gozar con él por toda la eternidad. Pero Cristo decide llevarse a esos dos junto con él. Él permite que los crucifiquen a esos dos malhechores, porque en esos dos malhechores él se estaba llevando tus pecados. Y en otro texto dice que bajó al fondo de los infiernos y al resucitar, resucitaron muchos juntos con él que habían sido justos y se dejaban ver por el pueblo. Sí, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versículo 27. Por si tú gustas leerlo, ponte a leerlo, el Vía Crucis. El Vía Crucis. No te olvides. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti. Y si ya pecaste, no te preocupes. Pídele a Dios que te dé el arrepentimiento, que te dé la fuerza, el poder, para que no vuelvas a pecar, para que cambies, porque la vida es cortita. No te preocupes, tú que ya metiste la pata, tú que ya anduviste de pecador, no te preocupes. Cristo ya pagó tu cuenta. Ahora acércate al que pagó tu cuenta para que Él te ayude de aquí en adelante con su sangre bendita, con su sangre preciosa, a ir purificándote paso a paso. ¿Sí? Que Dios te bendiga y sigue haciendo el bien. Si ya hiciste el mal, no te preocupes. ¿Sí? Esfórzate por de aquí en adelante a hacer el bien. Que Dios te bendiga. Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Por si tú gustas leerlo, ponte a leerlo. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Y pídele a Dios por mí. Gracias.